Presidente del Consejo de Participación, José Tuárez, confirmó que 100 servidores públicos fueron separados de la institución por la supuesta falta de asignación de recursos. Consejo de la Administración Legislativa resolvió aplazar del 19 al 30 de agosto la vacancia en la Asamblea, a causa de juicios políticos acumulados en la Comisión de Fiscalización. Dueño de Telconet, Tomislav Topic, rindió su versión en Fiscalía por el caso Sobornos 2012-2016, pero evitó hablar con la prensa. Defensa de Ola Bini denunció el robo de equipos informáticos del Centro de Autonomía Digital, lugar de trabajo del programador sueco. Volcamiento de un bus de la Cooperativa de Transporte Dorado en la vía Montalvo-Balsapamba dejó como saldo una persona fallecida y 4 heridas. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevo arancel del 10% a productos de China sobre los $300.000 millones. Además, 2 atentados en Yemen dejaron al menos 51 muertos. Jueves 1 de agosto del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. 100 funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron separados de sus cargos sin previo aviso. El presidente de este organismo, José Tuárez, denunció que los despidos responden a la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía. Junto a un grupo de trabajadores y ex trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez se presentó a la prensa para denunciar lo que él llama un capricho político que ha dejado corto de recursos a la institución que preside. Hemos recibido un organismo totalmente desfinanciado frente a los 2 recortes presupuestarios aplicados a la institución para la gestión del año fiscal 2019. Nos hemos visto en la penosa labor de prescindir del servicio de alrededor de 100 funcionarios. A escala nacional, el Consejo de Participación funciona con 380 empleados. Los que fueron separados en su mayoría tenían contratos ocasionales, nombramientos provisionales y también algunos de nivel jerárquico superior. La notificación les llegó la noche del 31 de julio. Son muchos servidores públicos, son muchas familias que han sido topados por estas malas estrategias. Hoy son 100 compañeros que vamos a estar pendientes de las decisiones que se tome a nivel del Ecuador. Según la información proporcionada por el organismo, actualmente estaría funcionando con un déficit de más de $2 millones. En este momento el presupuesto es de 8.800.000, de los cuales ya se ha ejecutado el 58% aproximadamente. Estamos solicitando el día de hoy $983.000 al Ministerio de Finanzas, lo cual nos va a permitir recontratar a estas personas que no se vayan de la institución y que puedan continuar hasta el mes de diciembre. Por eso llamo con respeto al presidente a la sensibilidad y que ordene al ministro cuanto antes se asigne el presupuesto al Consejo de Participación Ciudadana. Informó Carolina Basante. En la Asamblea Nacional existe malestar por la propuesta del Ejecutivo de obtener recursos económicos de los ecuatorianos a través de reformas tributarias para pagar obligaciones pendientes con los jubilados. La propuesta de reformas tributarias impulsadas desde el régimen para obtener recursos económicos y pagar valores pendientes a los jubilados no es bien vista en la Asamblea Nacional. Un mecanismo de pago mediante una reforma tributaria de manera urgente, una reforma que es una mera expectativa, una reforma que no sabemos las condiciones, es decir, cuándo llegue, si es que llegará, a qué va a gravar, cuál va a ser la reacción ciudadana y que de allí, una vez que sea aprobada, pagar a los jubilados del país. Nosotros no podemos respaldar una mera expectativa a una obligación del Estado con los jubilados del país. El malestar se registró en la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Extraoficialmente, porque todavía no lo hacen formalmente, es descontar a los servidores públicos y privados $12 a $18
al sueldo 13º, para llegar a la cantidad de 500 millones de dólares. O sea, y no creemos que si se hace esta ley solidaria, vayan destinados a cubrir a quienes se está haciendo esta ley solidaria, que son a nuestros jubilados. Fue Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, quien dejó al descubierto la intención, indicando: es posible que tengamos que hacer un esfuerzo extra para pedir a los ecuatorianos un apoyo directo para poder pagar a los jubilados. Los propios involucrados, que mantienen una huelga de hambre en los exteriores del legislativo, se oponen. Nuestro rechazo, que no nos vengan a involucrar en nuestro reclamo justo, pretendiendo que nosotros inclusive metamos la mano al bolsillo a nuestros compañeros, porque son nuestros compañeros empleados, trabajadores, médicos, abogados, a todos los que ganan un sueldo, a todos los asegurados del IES, por favor. La Comisión de los Jubilados no tenía sino que ser coherente y aprobar esta resolución que exige que se cumpla el presupuesto de este año, que se busque el mecanismo de financiamiento sin afectar el bolsillo de los ecuatorianos. Aquí temen que pase lo mismo que con la ley solidaria, cuando se incrementó el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 14% para ayudar a los afectados por el terremoto. Pero esos dineros se desviaron, informó Héctor Romero. El Código Orgánico de la Salud aún no encuentra consensos para su aprobación. Hay temas polémicos como la atención de emergencia obstétrica y el alquiler de vientre permitido para personas del mismo sexo. Se buscará la fecha para su último y definitivo debate. Los votos siguen sin ser lo suficientes para aprobar el Código Orgánico de la Salud, un cuerpo legal que ha estado por más de 7 años en debate en la Asamblea Nacional. Este jueves se tenía previsto que se vote en segundo y final debate, pero nuevamente se suspendió. Los puntos críticos siguen siendo los mismos: la emergencia obstétrica, que dispone que se pueda atender de emergencia a una mujer a la que por cualquier motivo se le haya interrumpido el embarazo, y el uso del cannabis con fines terapéuticos. Héctor Yepes, del Movimiento Creo, incluye un tema más. Por un lado, se abre la puerta que parejas del mismo sexo puedan acceder a vientres de alquiler. Ahí habría que analizar, pues la Constitución prohíbe la adopción para parejas del mismo sexo. A decir de Lenin Plaza, del Movimiento Alianza País, aún hay que analizar con más detalle el cuerpo legal. Dice que sigue con dudas respecto de las especificaciones que tiene la atención en emergencia de un aborto en curso. También que se esclarezca muy bien, a pesar de que se habla de que será con sentido terapéutico, que se pongan bien las condiciones para que más adelante no vayamos a tener problemas. Pero no solo eso, sino que tampoco hay consenso en cómo votar. Es decir, si por libros, como es la propuesta de la bancada de Suma, o en un solo cuerpo, como propone el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón. Hay temas delicados, temas polémicos, en los cuales se puede deliberar de mejor manera, haciéndolo la votación por libros. Una vez que en teoría tenemos saldadas las dudas, tenemos consensos con las diferentes bancadas, lo lógico sería votar en un solo cuerpo. Y mientras para los unos la votación es urgente, para otros puede esperar. Cuando es en función de mejorar un articulado, vale la pena esperar. El Código de Salud plantea el sistema integral de salud pública, que tiene que ver tanto con el sistema público, privado y prepagado de salud. Nos preocupa que el Código de Salud no se ponga a votación en el Pleno de la Asamblea. Los diálogos siguen para encontrar la fecha en que se retomará el debate. En Quito informó Andrea Urbe. El Consejo de la Administración Legislativa resolvió aplazar su receso para dar tiempo a que se puedan resolver los juicios políticos que están acumulados en la Comisión de Fiscalización. El receso legislativo será del 19 al 3 de agosto. Resolver el juicio político que se tramita en contra de la mayoría de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la razón por la que el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió aplazar el receso legislativo, que en inicio estaba previsto que vaya del 12 al 23 de agosto. Ahora será del 19 al 30 del mismo mes. La Comisión de Fiscalización no unificó el tercer juicio al Consejo de Participación Ciudadana. Por tanto, en el tercer juicio se posterga o se prorrogan los plazos de una semana. Siendo así, lo más sensato, el CAL resolvió por unanimidad aplazar también el receso legislativo a fin de poder cumplir
con el juicio o los juicios completos al Consejo de Participación Ciudadana. Según el asambleísta y miembro del CAL, Patricio Donoso, del movimiento Creo, esta decisión permitiría que la comisión pueda entregar los informes de los juicios políticos planteados. 2 informes. El primer informe será presentado más o menos el 8 de agosto, en tanto que el segundo informe más o menos será presentado el 15-16 de agosto. Una vez que se entreguen ambos informes, es potestad del presidente de la Asamblea, César Litardo, resolver si la interpelación de la mayoría del Consejo de Participación se hace en un solo plenario o en 2. En Quito informó Andrea Orbe. El empresario Tomislav Topic descarta haber dado un solo centavo a Alianza País para la campaña electoral. Lo hizo en la ampliación de su versión en la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación denominada Sobornos 2012-2016. Salió como ingresó, sin responder inquietudes de la prensa que se apostó en los exteriores de la Fiscalía General del Estado en Quito para obtener información sobre la ampliación de la versión del empresario Tomislav Topic. A él se lo relaciona con supuestos aportes económicos a campañas electorales en el correísmo, a cambio de contratos con el Estado. No vamos a dar declaraciones. Topic formaría parte del documento verde final, encontrado en la computadora de Laura Terán, ex asesora de la ex jueza constitucional Pamela Martínez. A Topic se lo vincula por la presencia de unas facturas por supuestos eventos del correísmo. Carlos Alvear, abogado de Alexis Mera, amplió parte de lo dicho en la diligencia legal. El CONET está obligado en brindar un servicio, una cuestión de socialización respecto a la instalación de 773 escuelas conectadas con Internet. Es por eso que el señor Guerrero Ullauri tiene facturas con Telconet. Lo que dice el señor Topic es que no ha dado ni un solo centavo a Alianza País ni a ninguna campaña electoral. Harrison Salcedo, defensa técnica de Jorge Glass, actualmente detenido por los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht, tiene cuestionamientos sobre el contenido del listado. Esto porque el ex segundo mandatario también podría ser vinculado en el proceso Sobornos. Me parece que las respuestas que ha dado a través de su defensa dentro de esta diligencia son importantes para esclarecer que en ningún momento este supuesto listado sobre el cual se está investigando tiene un valor jurídico que sea de relevancia como para iniciar un proceso penal. Edgar Molina, abogado de Pamela Martínez, argumentó desconocer sobre unos supuestos correos electrónicos de su defendida, que harían referencia a presuntas injerencias en la justicia durante el régimen de Rafael Correa. Tenemos que ver la veracidad de esos correos. Hasta ahora, vuelvo y lo repito, no nos han hecho conocer aún para la extracción de información donde se replique esos correos. ¿Solicitar alguna pericia en torno a eso, doctor? Veremos qué tan necesaria es para el elemento de investigación y para nuestra defensa. Informó Héctor Romero. El gobierno de España negó la petición de asilo solicitado por el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, quien es requerido por la justicia ecuatoriana por el secuestro del político Fernando Valda. De acuerdo al documento difundido, el Ministerio del Interior español concluyó que no existe una persecución por parte del gobierno ecuatoriano, por lo que denegó el requerimiento de Romero, quien en sus alegatos aseguró que la responsabilidad de los hechos recae sobre el exministro y actual asambleísta José Serrano. En enero de 2019, una corte española aprobó la extradición de Romero. Sin embargo, esta resolución no podrá ejecutarse hasta que la defensa del ex Senaín agote todos los recursos legales en los tribunales del país europeo. 3 jueces se negaron al levantamiento del sigilio bancario de sus cuentas, proceso que forma parte de la evaluación a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura hizo público los nombres de los funcionarios judiciales. El Consejo de la Judicatura publicó la lista de los jueces que se habrían negado al levantamiento del sigilio bancario. Esto como parte del proceso de evaluación que el organismo realiza a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Por lo que de los 36 jueces, 27 autorizaron la revisión de sus cuentas bancarias y aseguraron no estar incursos en las prohibiciones establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, mientras que 3 no habrían dado su autorización ni respondido al llamado del organismo. Y en efecto tenemos jueces que no han procedido a hacerlo. El proceso de evaluación está en marcha, nada va a detener este proceso de evaluación, nada va a detener.
Ni siquiera los detractores, ni siquiera aquellos que opongan resistencia, el proceso de evaluación sigue. Se trata de Patricio Adolfo Secaira Durango, quien es conjuez de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Pablo Joaquín Tinajero Delgado, juez de la Corte Nacional de Justicia e integrante de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y por último, Miguel Antonio Jurado Favara, quien es juez de la Corte Nacional de Justicia e integrante de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito. En respuesta, el juez Pablo Tinajero, mediante un oficio remitido el 26 de julio, señala en primer lugar que la solicitud de levantamiento de sigilio bancario no le fue notificada de manera personal, misma que es una autorización de carácter voluntario, para lo cual citó el artículo 352 y 353 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Tinajero señala finalmente que no tiene problema en abrir el sigilio bancario de sus cuentas, siempre y cuando los vocales de la Judicatura y los integrantes del Comité Evaluador se sometan al mismo procedimiento. No es ilegal de ninguna manera porque nosotros hemos pedido y se ha aclarado que el levantamiento del sigilo es voluntario. Y pues simplemente el órgano evaluador somos nosotros. Informó Edison Saavedra. Un operativo liderado por la Policía Judicial en Manta permitió la desarticulación de 2 organizaciones delictivas dedicadas al robo a mano armada de locales comerciales en la provincia de Manabí. Varias personas fueron detenidas. 2 organizaciones delictivas fueron desarticuladas esta madrugada en Manta, provincia de Manabí, tras un operativo liderado por la Policía Judicial de Manta que dejó a 7 personas detenidas vinculadas a más de una docena de atracos. Estas organizaciones estaban actuando en Manta y habían realizado ya aproximadamente unos 19 eventos delictivos. Tras varios meses de seguirle la pista, 8 órdenes de allanamiento se ejecutaron en los sectores de Cuba y La Pradera en el puerto Manavita. Es un operativo que está trabajando en forma conjunta la Fiscalía General del Estado con la Policía Judicial sobre investigaciones llevadas contra delitos contra la propiedad. Según las investigaciones preliminares, los detenidos se movilizaban hasta sus objetivos en motocicletas para después de robar a locales comerciales darse a la fuga. Estos son asaltos los más conocidos como la Cruz Azul, Western Union, Comandato, que ellos atemorizaban a sus víctimas ingresando con armas de fuego y posterior huían en motocicletas. El modus operandi de las organizaciones delictivas quedó registrado en cámaras de seguridad de los locales afectados. Allí hasta los clientes eran despojados de sus pertenencias. Ingresaba específicamente a los electrodomésticos o a la caja, se llevaba el sueldo, el dinero diario. Ingresaban 1 o 2 personas y la otra persona la esperaba en la esquina en una motocicleta. Las autoridades piden a los afectados por este tipo de accionar delincuencial poner las denuncias para judicializar los casos. Nosotros hemos encontrado como evidencias principalmente un arma de fuego, las motocicletas, encontramos 20 sobres de sustancia no permitida, también dispositivos celulares, cascos y vestimenta con las cuales actuaban ellos en los diferentes hechos delictivos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Defensa del activista de software libre, Olavini, acusado de espionaje informático por la Fiscalía de Ecuador, denunció que la noche del 31 de julio fueron asaltadas las instalaciones donde funciona una ONG fundada por su cliente. Un comunicado de la representación jurídica de Vini hace notar que el acontecimiento delictivo ocurre horas antes de que inicie la audiencia de vinculación de Marco A. En efecto, la audiencia de vinculación de Marco A por el caso de delitos informáticos relacionada al activista de software libre Olavini inició este jueves a las 3 de la tarde. En la misma estuvo presente en calidad de oyente el sueco Olavini y su defensa, quienes horas antes habían denunciado que en las instalaciones del Centro de Autonomía Digital, CAD por sus siglas, organización sin fines de lucro fundada por el activista, fueron asaltadas la noche del 31 de julio. Ellos hacen notar que el asalto y sustracción de equipos tras forzar las ventanas del inmueble ubicado al norte de Quito ocurre justamente el día fijado para dicha audiencia. La defensa de Vini señaló que la fiscalía involucra a otra persona cuya relación con Olavini es meramente profesional. En esto coincide la representación jurídica del vinculado Marco A. Él se limitó a vender un servidor, eso es absolutamente todo, y pues la fiscalía considera que eso es suficiente para imputarle el delito de ataques
a la integridad de sistemas informáticos, lo cual es totalmente descabellado. Sobre estos hechos, el abogado de Vini y de Marco A mantienen una hipótesis, en donde se resalta que se trataría de una maniobra para alargar la instrucción fiscal. Lo que nosotros sostenemos es que con esto lo que la Fiscalía pretende es que la instrucción fiscal se extienda por 30 días más, nada más. La defensa de Marco A confirmó que las medidas cautelares dictadas por la jueza para su cliente fueron la prohibición de ausentarse del país y la presentación periódica ante el fiscal cada 8 días. Esto mientras el abogado de Vini señala que son 30 días más sin que se les diga qué, cómo, cuándo ni dónde se vulneraron sistemas informáticos. Informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa comercial aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, y al regresar le contamos que en la provincia de Bolívar, un muerto y varios heridos en trágico accidente de tránsito. Ya regresamos aquí en 13. Llegarás con rosas, mil rosas. A continuación, El Comercio TV. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana y siempre hasta el fin. Bisolbón es antitos, antidisgustos, antimolestias, antiinterrupciones, antiirritación y antiflema para combatir la tos y todos sus síntomas. Elige Bisolbón 1, 2, 3, libre de tos. Con Teatrical, cuidar la piel de tu rostro está a tu alcance. Con esta, la roja, disminuyes arrugas. La tapa amarilla aclara las manchas y tiene filtro solar. La verde es para humectar y la lila para desmaquillar. Y lo mejor es que puedes comprar una crema grande a un precio chiquito. Cremas faciales Teatrical con células madre. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Al sur de Quito fue capturado alias El Gordo, presunto líder de una organización dedicada al secuestro extorsivo. En mayo pasado, 4 personas fueron detenidas por agentes de la UNACE, desarticulando así toda la organización delictiva. Alias El Gordo fue detenido cuando caminaba por una de las calles de San Martín, sur de Quito. Sobre Juan Carlos C. estaba vigente una boleta de captura por el delito de secuestro. En mayo pasado logró escabullirse cuando agentes de la UNACE allanaron varios inmuebles. Ese día fueron detenidos 4 sujetos, entre ellos una mujer, quienes serían parte de la estructura delictiva dedicada al secuestro extorsivo. Usaban 3 vehículos tipo taxi. El primer vehículo era el que perfilaba a la víctima y mediante juegos de luces se comunicaba con el segundo taxi que iba atrás, y el tercer vehículo que iba atrás hacía las funciones de campanero. Se trata de una presunta organización familiar. 3 hombres están privados de su libertad a espera de la respectiva sentencia. A la mujer le dieron medidas cautelares. El modus operandi: retener a las víctimas que se movilizaban en taxis para despojarles de todas sus pertenencias bajo amenazas e intimidación, para luego abandonarlas en lugares desolados. Era el padre, el hijo y unos sobrinos de alias El Gordo. Con la última captura, la UNACE desarticuló toda la presunta estructura delictiva que operaba bajo la modalidad de secuestro extorsivo, ocasionando perjuicios económicos considerables y daños irreparables a las víctimas. Las investigaciones determinaron que incluso en ocasiones utilizaban taxis legales para delinquir. Más de una docena de personas fueron víctimas de secuestro extorsivo y de la violencia de los integrantes de esta banda que operaba a lo largo del distrito metropolitano de Quito. Usaban armas blancas y gas pimienta. La supuesta estructura criminal operaba los días jueves, viernes y sábado. Buscaban a los clientes en lugares de gran movimiento comercial. Estiman que las víctimas entregaban entre $300 a $2.600. Un día les representaba fácilmente $5.000. Las operaciones realizaban en horas de la noche, para aprovechar de ellos el cambio de día, es decir, hacer horas, para así poder hacer 2 transferencias. A partir del operativo realizado en mayo, no se han reportado nuevas denuncias de personas víctimas de secuestro extorsivo. En Quito informó Iván Casamen. En el cantón Pedernales, un operativo coordinado entre inteligencia militar y policial permitió el decomiso de varias armas de fuego. 4 individuos fueron detenidos, 2 de ellos extranjeros, quienes aparentemente serían miembros de una estructura delictiva. Ahí nomás, abre la cizalla, Body, abre.
Información reservada abrió el camino a inteligencia militar para llegar hasta el sector del Mango, Cantón Pedernales, provincia de Manabí. Los seguimientos permitieron identificar un domicilio donde supuestamente habían armas de fuego. Con la respectiva orden de allanamiento y en coordinación con agentes de la policía, ingresaron a la vivienda en busca del armamento. Por trabajos de inteligencia en coordinación con Fiscalía, se conocía que habría un inmueble en donde estarían guardando en las noches diferentes armas de fuego. En el interior a remover todo, colchones, cajones, armarios, ropa, y los resultados iban apareciendo. No eran simples armas. Tenían encaletadas una subametralladora calibre 9 milímetros, una pistola del mismo calibre, 3 carabinas, una con mira óptica y munición. Al parecer se dedicaban a vivir del alquiler y no descartan que también las usaban para delinquir. Ingresaban a sectores rurales. No se sabe hasta el momento si era para realizar asaltos, robos. El operativo dejó 4 detenidos, 2 ecuatorianos, un colombiano y el último venezolano, mismos que pertenecerían a una presunta banda delictiva dedicada, entre otros delitos, al tráfico de armas, municiones y explosivos. Continúan las investigaciones porque hay 2 personas pendientes por detener. Las armas ingresaron en cadena de custodia y serán sometidas a los análisis respectivos para ver si fueron utilizadas en asesinatos, asaltos, robo en carreteras y otras acciones al margen de la ley. Dando un resultado favorable para evitar que sigan dándose actos delincuenciales. Quienes serían los responsables de la custodia no contaban con papel alguno que justifique la tenencia. Peor, la procedencia del armamento. En Quito informó Iván Casamen. Un muerto y varios heridos es el resultado de un aparente accidente de tránsito. Un bus interprovincial en el sector Balsapamba, provincia de Bolívar, cayó 80 metros al abismo. Los heridos fueron subidos desde el fondo de la ladera por personal de rescate y moradores de sectores aledaños que acudieron inmediatamente hasta el punto donde el bus de la cooperativa El Dorado Disco 20 perdió carril, se estrelló y volcó. Diadis Águila fue para ver de cerca el accidente. Se llevó la terrible noticia de que la víctima mortal que quedó bajo el bus era su tío. Vivía con mi tío en Guayaquil y como él es soltero, él viajaba. Ya se iba por Santo Domingo, que tiene familia, o se iba por Quito, donde igual tenía unos amigos que le querían mucho. Me imagino que de Quito estaba viniendo. En este bus que se precipitó aproximadamente 80 metros de la pendiente, viajaban comerciantes desde Ambato hacia las ciudades de Babahoyo y Guayaquil. Le doy gracias a Dios que estoy viva, Diosito lindo, volví a nacer porque eso era terrible. Entonces a lo que el carro se le va de ahí, ya no avanza, entonces cae. A lo que cae una vuelta, 2 vueltas, a la tercera que quedamos de abajo. Rosa Guedes contó los impactantes momentos que vivió cuando el bus iba cayendo. Vemos personas ahí, eso era feísimo, mi amor. Y gracias a Dios estamos vivos, bendito Dios. Bomberos y policías realizaron la extracción del cadáver y estos últimos iniciaron el peritaje para determinar las causas. Supone que en el momento de que hubo el incidente, la persona se encontraba, qué sé yo, cerca de la ventanilla, el cual permitió que al momento de dar el giro el vehículo salga por la ventana. Se supone eso. Los heridos indicaron que el exceso de velocidad en la curva pudo ser determinante. No deben confiar muy guambras de choferes, entonces ellos piensan nomás que es de correr y se le piensa. En el bus viajaban aproximadamente 25 personas. Solo 6 fueron trasladadas a casas de salud en Babahoyo y los demás presentaban heridas leves, informó Odette Camacho. Delincuentes fuertemente armados asaltaron una cooperativa de ahorro y crédito en el cantón Balsar, provincia del Guayas. El robo asciende a cerca de $2.700. Lleva mes y medio funcionando en pleno centro del cantón Balsar, provincia del Guayas. Se trata de la cooperativa de ahorro y crédito Futuro Lamanense, que fue visitada por antisociales. Eran las 9 de la mañana cuando llegaron 3 delincuentes, 2 ingresaron fuertemente armados y procedieron con pistolas en mano a amedrentar a clientes, guardias, cajeras y hasta el propio gerente de la institución, a quienes los maniataron, dejándolos inmovilizados. El tercer antisocial los esperaba en los exteriores en una motocicleta. Pronto escuchamos los gritos de las chicas de que trabajan aquí al lado de la cooperativa y estaban en shock y decimos ¿qué pasa? Solo dijo nos robaron. La sentamos aquí y ahí procedimos a ver qué es lo que había pasado y resulta que los vecinos aquí, el gerente y el guardia lo habían tenido
lo encontramos amarrado, atado. Ellos ya habían salido. Ya los por ahí que vieron dice que sí era uno que lo esperaba en una moto y los otros dos que salieron. Los sujetos se llevaron el dinero que había sido depositado durante las primeras horas, además pertenencias de ciertos clientes. Pero cuando ya nosotros reaccionamos, ya los señores ya habían cogido, se habían subido a la moto y habían salido despavoridos. Entonces nosotros nos entramos, yo y otra persona más, otro compañero, pues entramos a ver adentro y estaban amarrados al guardia y lo tenían amarrado al gerente. Entonces procedimos a soltarlos nosotros y comunicarnos con la policía. Una señora nos cuenta que una clienta llegó con cierta cantidad de dinero, pero que afortunadamente tuvo suerte, ya que los antisociales no se percataron del paquete que llevaba la señora. Entran los delincuentes y le ordenan que se siente. La señora tenía la cartera con el dinero. ¿Cuánto era el dinero? $2.700. Pero el ladrón no se percató que la señora tenía ese dinero. Y como le ordenan que se siente, la señora salva la plata. Quienes habitan en este cantón guayacense piden a la policía mayor resguardo. Resguardo policial, porque realmente ahorita la delincuencia está pero a todos lados. Están dando algunos asaltos y que lamentablemente se está viendo la ola delictiva y pedimos a las autoridades un poquito más de control, sobre todo como dijo compañero, en esta zona que es el casco comercial de Balsar. Se conoció que la policía logró identificar a los delincuentes gracias a las cámaras de video existentes en el lugar. El monto del robo asciende a $2.700, informó Carlos Julio Gurumendi. Una gasolinera fue asaltada en Puerto Viejo, provincia de Manabí, y se llevaron más de $500. Una persona resultó herida durante el atraco. En el video se logra divisar a varios sujetos, 5 en total, los cuales llegan en 2 motocicletas hasta una de las gasolineras en el cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. En cuestión de segundos se sustraen la cantidad que el despachador había recolectado durante el día. La policía ya rastrea a los sospechosos. Dice que es cuestión de horas para que la ley los alcance. Está realizando las operaciones básicas a fin de dar con los responsables. Tenemos ya datos de donde nos identifican posiblemente a los causantes de este robo, por lo cual en los próximos días vamos a tener resultados y de ser así van a ser puestos a órdenes las autoridades. El video es analizado minuciosamente. Es por ello que ya aplican operativos de control por la zona. Se utilizaron 2 motocicletas, las cuales sujetos con cascos realizaron este delito, el cual hay un video en donde se identifica el modus operandi, las motocicletas y otras cosas que van a servir al personal que está realizando las investigaciones sobre este caso. Quieren evitar que actos como este se repitan en otros puntos del cantón Manabita, informó Julio César Saón. Más de 50 personas denunciaron haber sido estafadas por una mujer que les ofrecía un cupo en la ATM a cambio de $1.000 cada uno. A decir de los perjudicados, la presunta estafadora tomaba nombres y sellos de la institución para mostrarles que habían sido aprobados para su ingreso. Con copias de papeletas de depósitos y listados supuestamente firmados por la ATM, los presuntos estafados llegaron a la fiscalía. Allí argumentaron que cada uno había entregado más de $1.000 a esta mujer, identificada como Alexandra C. Ella ha sido una mujer estafadora junto con un señor dique chofer, pero también él cogía la plata de nosotros. ¿Cuánto le da usted? Yo le di $4.000 porque metimos a 4 o 5 familiares nosotros ahí. Ella está cobrando $1.000 por persona. Por el terminal hay una ATM, nos hizo ir como tontos, con maleta, con todo, que ya iban a ingresar los chicos y de rato a la hora nada. Uniformados de la Policía Nacional la trasladaron hasta el cuartel Modelo por una alerta del ECU 911 porque los afectados se reunieron fuera de su vivienda ubicada en Monte Sinaí a exigirle que les devuelva su dinero, pero ella les decía que lo tenía prestado. A ver, bueno, a nosotros no, como que nos vendieron, fue una ilusión, fue prácticamente en esto, porque nosotros confiamos en esta persona. Por último llegó al punto de negarse a recibir llamadas. A uno le decía, tal día se presentan, a la otra persona no le decía nada. ¿Cuánto le dio usted? A ver, en total con mi familia le hemos dado cerca de $2.500.
Según las denuncias, la mujer se tomaba el nombre de Luis Lalama, actual director de control de tránsito de la ATM, quien fue llamado de inmediato ante el fiscal para saber si era cierto que la conocía y si estaba al tanto de estos supuestos cupos por los que la denunciada cobraba $1.000 o más. Aquí han sido estafados y lo importante aquí es que la ciudadanía no se deje impresionar ni de nadie, porque en la realidad no hay intermediarios para nada en la ATM. Bueno, yo ahorita acabo de hablar con esta señora, yo no la conozco, ella también acaba de decir al fiscal que ni siquiera me conoce, pero yo voy a seguir las acciones penales, no tanto por mí, sino por la empresa que está tomando el nombre de la institución. La Fiscalía anunció que este tipo de estafas ya han sido registradas. Hace poco detuvieron a otra mujer en delito flagrante que pedía $2.200 a cambio de un cargo en la misma institución. Estamos investigando una estafa masiva, como está viendo, por lo menos unas 50 personas. Estamos rectándole a la persona a cada uno de ellos. No, dice que no lo conoce ni la Lama tampoco. Él ya está informando al señor Roche, al doctor Roche, como director de la ATM, para que ponga también carta en el asunto. La mujer involucrada y su pareja quedaron bajo prisión preventiva para investigaciones, informó Adriana Méndez. Estudiantes de la Universidad Central denuncian un presunto caso de acoso sexual de un docente en contra de una de sus alumnas. Autoridades de la institución señalan que se abrió un acto administrativo en contra del funcionario. Para proteger su identidad la llaman Soraya, pues es el nombre ficticio que los representantes de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central del Ecuador le dieron a su compañera, que el pasado 17 de junio acudió a ellos para denunciar el presunto caso de acoso del que habría sido víctima por parte de su maestro. Estudiante de la carrera de literatura de la Facultad de Filosofía, ha sido amedrentada en muchas ocasiones, ha sido violentada, ha sido acosada por este profesor docente de la misma facultad. Soraya, por recomendación de su abogado, está impedida por el momento de dar su testimonio, pero esta asociación se ha puesto al frente del caso, por lo cual denuncian que el mismo, pese a que ya fue presentado ante el Departamento de Bienestar Estudiantil, no ha avanzado en su resolución. Pedimos celeridad ante este caso. Ya sabemos que se debe seguir todo un proceso que además es burocrático, pero que debe tener una solución más rápida y más bien efectiva también. Ante ello, buscamos a la directora de Bienestar Estudiantil, Nilka Pérez, quien indicó que en el marco del protocolo de atención de violencia de género, maltrato y acoso con el que cuenta la universidad, se encuentra abierto un protocolo administrativo en contra del docente. A veces las jóvenes quieren que ahora denuncien y mañana salga el profesor. Lastimosamente esto tiene que tener un debido proceso. No se puede actuar a la ligera, no se puede actuar con irresponsabilidad, sino seguir tal como dice el protocolo. Nosotros en la Comisión de Asuntos Disciplinarios de la universidad tenemos un pool de abogados. Ellos son los que investigan el caso. Y es que además Femenina Universitaria denuncian que Soraya no contaría con las mínimas medidas de protección que mantengan alejado al profesor. Soraya está un poco atufada, está un poco asustada también porque el docente sigue asistiendo a su facultad. El profesor en el caso Soraya no es profesor de esta estudiante, entonces hemos hablado tanto con la estudiante, hemos hecho un apoyo social y psicológico. Según la directora, la resolución de este caso se conocerá el próximo martes en el Honorable Consejo Universitario. En Quito informó Adriana Rojas. Presuntas sobrevivientes de abuso sexual en un gimnasio en Quito presentaron formalmente en la Fiscalía una denuncia en contra del entrenador Alcides B. Esto al tiempo que se realizó un cierre simbólico del lugar en donde se habrían perpetrado los hechos. A pesar de que este gimnasio de propiedad de Alcides P., señalado como supuesto agresor sexual, se encuentra ya cerrado desde el pasado 12 de julio por disposición de la Junta de Protección de Derechos de la Delicia, activistas y familiares de las autollamadas sobrevivientes de este instructor decidieron clausurar el recinto de manera simbólica, con sus propias manos. Como ustedes Retomamos la información de interés nacional. El miércoles 7 de agosto a las 9 de la mañana se llevará a cabo una audiencia sobre el caso Arroz Verde. En la misma se involucra al expresidente de la República, Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glass, al asambleísta Viviana Bonilla y otras 19 personas.
Concluye El Comercio TV, pero los invitamos mañana que nos acompañen en nuestro segmento El Invitado. Estará Miguel Rivadeneira entrevistando a Enrique Ayala Mora, historiador, académico y ex vicepresidente del Congreso, con quien analizará la bicameralidad como propuesta para la designación de altas autoridades. No se lo pierda. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.